Buenos días, amada familia. Esta semana hemos celebrado el Día del Padre. Y como día especial de honra hacia el Padre, vamos a compartir un tema también muy especial, que es el llamado justamente de los hombres, el llamado que tenemos los hombres, ¿no? El llamado no solo a la paternidad, sino el llamado a ser hombres realmente y poder entender qué es ser hombres en medio de esta sociedad, en medio de una sociedad que ha menoscabado justamente la imagen de hombría, en medio de una sociedad que ha redefinido la hombría, haciéndola cada vez menos, ¿no? De manera que las nuevas juventudes pues tienen una imagen distorsionada de lo que es la masculinidad. Pero vamos entonces a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y para esto voy a comenzar con este texto de 1 Corintios 16:13. Dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, ¿no? Y dice aquí, portaos varonilmente, ¿no? Es muy interesante la frase que usa Pablo, una frase que no es usada posteriormente en todo el Nuevo Testamento. No hay ningún versículo que use esta palabra. Y vamos entonces a tratar de ver qué es lo que nos está diciendo Pablo, porque Pablo está utilizando esta palabra que en el idioma griego es la palabra andrizomai, de donde viene justamente la palabra hombre. Entonces Pablo está usando portaos varonilmente, que es en realidad una sola palabra, como un verbo, y está diciendo portaos como hombres, ¿no? Pórtense como hombres, ¿no? Y hablando básicamente o definiendo básicamente la hombría, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos saber qué es ser hombres? Si nos vamos al diccionario, seguramente vamos a encontrar definiciones que nos hablan de este mundo, de este tiempo. Y si nos vamos al internet, al Google, también van a ser definiciones biológicas o básicamente acomodadas a estos tiempos. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia define por hombría. Entonces dice, portaos varonilmente, portaos como hombres. Como decía, en el Nuevo Testamento no hay una referencia a esta palabra que está usando Pablo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento existe una palabra similar, que cuando se tradujo en griego, en la Septuaginta, esa palabra, androzomai, es el equivalente justamente a lo que en griego habla en el Antiguo Testamento. Y haciendo esa traducción, en el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias a esta palabra: pórtate varonilmente, pórtate como hombre, ¿no? Y vamos entonces a mirar cómo es que Dios nos va, a través del Antiguo Testamento, mostrar cuáles son esas cualidades justamente de la hombría. Deuteronomios capítulo 31, verso 6, ¿no? Y por ello nos vamos a Deuteronomios capítulo 31, verso 6. Y ahí nos encontramos con esta palabra. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en la versión de las Américas dice: sed firmes y valientes, no temáis ni aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni desamparará. Esta palabra, firmes y valientes, de nuevo, este es el equivalente a lo que sería el pórtense varonilmente en griego. Pórtense varonilmente. Lo que el Señor está diciendo acá: pórtense como hombres, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. No teman, ¿no? Comienza a decir, pórtense como hombres, no teman, porque tu Dios va contigo. Si vamos más adelante, dice: entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que las daría y se las dará en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. De nuevo, está usando en estos versículos, en el capítulo 7, sé firme y valiente, está hablando de sé hombre, el equivalente de esta palabra que usa Pablo en portaos varonilmente. Sed hombres, sed hombres. Nuevamente está diciendo, ¿por qué? Porque Dios estará contigo, ¿no? El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no temas ni te acobardes, ¿no? En este mismo capítulo, en el verso 23, dice: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Esfuérzate, anímate. Nuevamente, esfuérzate, sé valiente.
¿no? Estas palabras son el equivalente de que pórtate como hombre, pórtense varonilmente, pórtate como hombre, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. La Biblia nos está asociando la palabra hombre o la hombría con la valentía, con esa confianza inquebrantable de que Dios está ahí, con esa confianza inquebrantable de que Dios está presente. Y no se trata de una valentía emocional, sino que una valentía que proviene del entendimiento que Dios está con uno. El salmista decía en el Salmo 27, verso 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? ¿No? Entonces comienza el salmista diciendo eso, que él no teme. ¿Por qué? Porque Dios es la fortaleza de su vida. Y más adelante, en el verso 13 y 14, dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Nuevamente, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esa frase es el equivalente a portaos varonilmente. En otras palabras, sé hombre. Espera al Señor, sé hombre y sí, espera al Señor, ¿no? Entonces, nuevamente, el salmista dice, que él tiene sus fuerzas de Dios, de la presencia de Dios. El Señor es su luz, su salvación, y él va a esperar, él se va a hacer hombre, él va a esperar en el Señor. Nuevamente, asociando la hombría a esa determinación de que Dios está con nosotros. ¿No? Como decía, no es un emocionalismo, no es una valentía emocional, no es una valentía que yo me voy a lanzar de estos pisos porque yo voy a sobrevivir. No está hablando de eso, no está hablando de locuras, ¿no? Que se pueden malentender por valentías, ¿no? O situaciones riesgosas, y, qué valiente que es, se va a lanzar de tantos metros. No estamos hablando de eso. Sino esta valentía para hacer las cosas está asociada ¿a qué? Al entendimiento de que Dios está con nosotros. Vamos viendo que la definición que nos da la Biblia de hombría va siendo muy diferente a la del mundo. Por eso es que no la podemos encontrar en Google, no la podemos encontrar en un diccionario. Dios nos está asociando la hombría con la convicción de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? El hombre es hombre o se hace hombre justamente ¿por qué? Porque sabe que Dios está presente, ¿no? De manera que este es un primer ingrediente de la masculinidad que nos muestra las Escrituras. Luego vamos al segundo ingrediente de la masculinidad que nos muestra las Escrituras. También lo vemos en Josué capítulo 1, verso 6. Y en Josué 1:6 nos dice, esfuérzate y sé valiente, sé fuerte y sé valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Nuevamente, aquí la exhortación a Josué, que es, sé fuerte y valiente. Este es el equivalente, una vez más, ¿a qué? A lo que Pablo nos dice, portaos varonilmente. Sé fuerte y valiente. Sé hombre porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Solamente sé hombre y cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Este libro de la ley no se debe apartar de tu boca, sino meditarás en ella de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, y entonces Dios hará prosperar tu camino. En otras palabras, para que Josué pueda hacer la voluntad de Dios, necesitaba ¿qué? Ser hombre, ser fuerte y valiente. El llamado, por tanto, de la hombría está ligado también a poder tener la valentía de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que muchos dicen que el cristianismo no es para cobardes. Pues se necesita ser valientes para poder obedecer la voluntad de Dios. Ahora, si hay algo que no hemos hecho bien, definitivamente, y está en nuestra conciencia el remordimiento de culpa de algo que no hemos hecho bien delante de Dios, eso va a ser como un ancla que no nos va a permitir avanzar, porque cuando la conciencia nos empieza a acusar,
no nos permite desarrollar nuestra masculinidad. Por eso es que la masculinidad va a desarrollarse cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Nuevamente, no en perfección, pero sí aprendiendo a caminar delante de Dios. La culpabilidad nos quita el valor para poder seguir adelante. Pero cuando volvemos nuestros rostros a Dios y aceptamos el perdón de Dios, entonces esto nos permite desarrollar justamente este ingrediente de la masculinidad en nuestras vidas. El poder conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y hacer la voluntad de Dios. Entonces el segundo ingrediente está ligado a la confianza y seguridad que tenemos en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Josué le decía a Dios a Josué: solamente encárgate de cumplir esta ley que Moisés ha dejado. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, y medita en ella de día y de noche para que todo te salga bien. Este es un llamado nuevamente a nosotros los hombres, ¿a qué? A poder tener esa confianza en hacer la voluntad de Dios. Y para poder hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que estudiar las Escrituras. El tercer ingrediente también lo encontramos aquí en Josué, solo que vamos a retroceder un poco a Josué capítulo 1, verso 2, ¿no? Y nos encontramos con esta situación. Moisés, el gran líder y conductor del pueblo de Israel durante todos esos años después de haber salido de la esclavitud de Egipto, ha muerto. Hay una crisis obviamente en todo Israel porque Moisés había tenido el respaldo de Dios a través de prodigios, milagros, ¿no? A través de todo este tiempo de peregrinación que habían tenido, y ahora ¿quién lo sucedería? Y quien lo sucedería tendría el mismo respaldo de Dios, ¿no? Era tal vez la crisis por la que vivía Israel, y en medio de esa crisis Dios levanta a Josué y le dice a Josué, miren, Josué capítulo 1, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy, a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, a los hijos de Israel, todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Entonces, los hijos de Israel tenían que pelear determinadas batallas, ¿no? Pero la suerte estaba echada, como se dice, porque el Señor ya le dice a Josué, yo les voy a dar esta tierra a los hijos de Israel. Todo lo que pise la planta de tus pies será de ustedes, ¿no? Definitivamente. Ustedes van a entrar y todo lo que pise va a ser suyo, ¿no? Porque ustedes van a entrar a esa tierra que ya Dios les había prometido mucho antes, ¿no? Desde los tiempos de Abraham. Y entonces Dios estaba manifestando que su soberanía en todo esto, ¿no? Porque Él decía, ustedes van a pelear las batallas, pero yo tengo el control de todo y ustedes van a tener un resultado favorable, ¿no? Entonces, cuando vemos este versículo, vemos que Josué no está yendo como un conquistador, sino Josué está obedeciendo la voluntad de Dios, y ahora le toca a Josué esforzarse, ser valiente, ser hombre, justamente ¿para qué? Para poder repartir la tierra a los israelitas, tal como Dios lo había dicho. Sin embargo, ellos tenían que esforzarse en hacer las cosas, y el resultado solo se lo dejaban a Dios. El resultado solo Dios lo iba a determinar. Ya en esta ocasión ya les había dicho qué es lo que iba a pasar. No siempre pasa así, pero lo que nos está diciendo es que la hombría está ligado al esfuerzo en hacer lo que nos toca hacer, lo que debemos nosotros hacer. Josué tenía que entrar a la tierra y librar esas batallas con los pueblos que estaban ahí, y el resultado solo se lo dejaba a Dios. A él le tocaba el esfuerzo, la valentía de poder conducir al pueblo a ese lugar. De la misma manera, la hombría, por tanto, está ligada ¿a qué? Al entendimiento y a la seguridad que tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo en lo que tenemos que hacer y dejar los resultados a Dios. Dejar los resultados a Dios, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Por tanto, la hombría nos habla el Señor de tres aspectos. El primer aspecto, de reconocer que la presencia de Dios, que Dios está conmigo. Lo segundo es, la hombría está ligada ¿a qué? A la seguridad de tener que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y lo tercero es la seguridad en la providencia de Dios, en que si yo hago las cosas tal y como Dios me dice que haga y doy mi mejor esfuerzo, el resultado depende de
de Dios. Y estas son las características justamente que nos habla la palabra de Dios, que están ligadas a la hombría, ¿no? Y obviamente, como vamos percibiendo, estas características tienen que ver con un hombre maduro, con un hombre que está desarrollando, y no como con un niño, ¿no? Porque un niño tiene otras características que lamentablemente se ve mucho en los adultos de hoy, ¿no? Pablo hacía esta diferencia, ¿no? En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, Pablo decía algo muy interesante. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y es cierto, cuando nosotros éramos niños, pensábamos como niños, actuábamos como niños, razonábamos como un niño, pero cuando ya somos hombres, nuestro razonamiento cambia, nuestros pensamientos cambian, nuestra forma de hablar cambia, nuestra conducta cambia totalmente porque ahora somos hombres. Y esta hombría se relaciona a ¿qué? Al tener la certeza de la presencia de Dios en mi vida, al tener la certeza de que estoy haciendo la voluntad de Dios y la certeza de que Dios va a obrar conforme a su voluntad, a mí me toca hacer mis mejores esfuerzos en lo que tengo que hacer. Lamentablemente vivimos en días en los cuales ya no solo tenemos hombres y niños, sino desde 1905 se inventó un nuevo término que es la adolescencia, haciéndonos ver como que hay un periodo intermedio entre el niño y el adulto, ¿no? Luego se inventó otros periodos como pubertad, la juventud y todo ello. Pero desde la antigüedad siempre hubieron dos grupos, ¿no? Los niños y los hombres. Los niños y hombres. El niño pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, pero después ya pasa una etapa de ser adulto donde ya todo eso cambia, ¿no? Lamentablemente, decía, en estos tiempos, ¿no? Vemos inclusive personas adultas que parecieran ser adolescentes, ¿no? Y seguramente en poco tiempo se inventará un nuevo término, ¿no? Como es el adultocente, ¿no? Como en algunas bromas se hacen. ¿Por qué? Porque es un adulto que ya tiene 30, 35 años, vive en la casa de mamá, papá, pero no trabaja porque mamá, papá todavía le mantienen, porque no es capaz de asumir sus responsabilidades, ¿no? Porque el hombre asume responsabilidades. El niño es niño, piensa como niño, vive como niño, actúa como niño, pero desde las culturas antiguas, siempre a los entre 12 y 14 años se empezaba a reconocer a ese muchacho que ya estaba dejando de ser niño y empezaba a ser hombre. Entre 12 y 14 años en las diferentes culturas se les invitaba a la casa, se les invitaba a la guerra, se les invitaba a estar ya con hombres para aprender justamente el ser hombres. Hoy lamentablemente esto se ha ido perdiendo y tenemos un desfase porque los niños dejan de ser niños para entrar a una etapa en la cual todavía siguen pensando como niños, actuando como niños, razonando como niños, solo que son un poco más grandes, ¿no? Y el problema es que a veces eso se sigue prolongando más y no se tienen a adultos responsables, ¿no? Que necesita esta sociedad, que necesitan las familias y que necesita también la iglesia. Entonces, nuevamente, el Antiguo Testamento nos hace ver tres, formas como asocia la hombría como Dios asocia la hombría a estas diferentes formas, ¿no? O a estos diferentes ingredientes, ¿no? de la hombría. Uno, la convicción clara de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sé hombre porque Dios está contigo. Lo segundo es la confianza que tenemos en que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sé hombre, sé valiente. ¿Para qué? Para hacer todo conforme a mi ley, decía el Señor. Y lo tercero es la confianza de ¿qué? De que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y Dios se va a encargar de los resultados. Sé hombre para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? En el caso de Josué, era ir y conquistar la tierra prometida. Entonces, la palabra hombría está ligada al esfuerzo, a la perseverancia, está ligada a la valentía, y por eso es que en versiones como la NTV, por ejemplo, cuando traducen esta porción de 1 Corintios 16:13, nos habla de portaos varonilmente como sean valientes, ¿no? Entonces, esta valentía sí es valentía. Ser hombre significa ser valiente, pero nuevamente no como un sentimiento loco de hacer cosas alocadas, ¿no? Irracionales, sino una valentía que se basa en tres pilares. Uno, la confianza en que Dios está conmigo. Segundo, la confianza en que yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Sé hombre para hacer la voluntad de Dios. Y lo tercero es la confianza en
la providencia de Dios y los resultados que Él siempre va a tener bajo control mientras que yo haga mi mejor esfuerzo. Sé hombre para hacer lo que tenga que hacer. Ok, entonces ya tenemos entonces esta definición de hombría, digamos, que Dios nos ha puesto a través del Antiguo Testamento. Y vamos a Génesis para mirar a este hombre que aún no ha pecado, a Adán, y siendo hombre, ¿qué asignaciones le entrega el Señor? ¿Qué son los deberes que entrega el Señor? Y vamos a asociarlo justamente a lo que hemos visto ya en Deuteronomios y en Josué, a esta definición de hombría. Y la primera asignación que el Señor le entrega en Génesis a Adán es el trabajo. En Génesis 2:5 podemos encontrarnos con esto, que el Señor le dice a Adán, y toda planta del campo que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, ¿no? Dice, el Señor creó toda planta del campo antes que fuese la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Dios no había todavía hecho llover, ingrediente necesario para el cultivo de las plantas, y tampoco había creado todavía al hombre, ¿no? Para que labre la tierra. Entonces hay ahí una unidad entre lo que Dios quería hacer. Dios iba a hacer la tierra, las plantas, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre justamente las labrara, ¿no? Y de esa manera el Dios iba a poner al hombre ahí. Dice en el verso 7 del capítulo 2 de Génesis, entonces creó Dios al hombre. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces nos describe, lo primero es que Dios estaba pensando hacer estas plantas y esta tierra para que el hombre la cultive. Crea al hombre entonces y lo pone ahí en el huerto, ¿no? En el huerto de Edén. Y si vamos más allá al verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahí tenemos la figura completa, ¿no? Dios pone al hombre en el huerto después de haberlo creado para que lo labre y lo guarde, para que lo cuide, ¿no? Para que trabaje la tierra y la proteja. Oh, ¿ok? Entonces una de las primeras asignaciones que Dios da a Adán es el trabajo. Todo estaba a su disposición, los frutos de los árboles a su disposición, pero él tenía que trabajar ¿en qué? En recoger la cosecha de esos frutos para poder comerlas, ¿no? Entonces él tenía que trabajar, es la asignación que le da a Adán. Esta asignación toma realce también inclusive después de que Adán peca, ¿no? Cuando Dios justamente castiga a Adán a través de esta asignación que Dios le había dado, a través del trabajo, ¿no? Si recordamos en Génesis capítulo 3, versos 17 en adelante, ¿no? Dicen, cuando va a pecar, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿qué le dice cuando él peca? Ok, la asignación que yo te di, el trabajo que tú tenías, ahora, producto del pecado, este trabajo te será duro. Ya con el sudor de tu frente, no se está hablando de un esfuerzo. Vas a necesitar esforzarte para poder ahora comer. El trabajo en sí ahora será duro y no solo por tus fuerzas, sino porque la tierra, dice, espinos y cardos producirá. Vas a tener que luchar contra esto. Va a ser frustrante muchas veces, producto del pecado. Y si trasladamos hoy esto a nuestras vidas también, todo trabajo tiene sus momentos frustrantes, tiene sus momentos duros, tiene sus momentos de cansancio, ¿no? Muchas veces en los tiempos de hoy se nos dice que debemos trabajar en lo que nos gusta y si no te gusta, entonces mejor salte de ahí y no trabajes. Y esta es una realidad a medias, ¿no? Porque cuando se aferran a esta realidad, a este enunciado, muchos jóvenes están dejando trabajos y están prolongándose sus vidas justamente sin mantener ninguna responsabilidad a expensas de los padres. ¿Por qué? Porque están buscando un lugar donde ellos se sientan cómodos, donde se sientan felices, donde se sientan realizados, inspirados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya hay responsabilidades, esto ya pasa a un segundo plano. Y lo segundo que debemos tener en cuenta es que todo trabajo va a ser frustrante, todo trabajo va a ser desgastante, porque esto es desde la caída de Adán viene. Nos va a costar llevar el pan
con el sudor de nuestra frente, dice. O sea, nos vamos a tener que esforzar duro para poder llevar el pan. Nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Espinos y cardos producirá la tierra. O sea, va a haber momentos en que nos va a frustrar. Y esto es algo que viene desde la caída, como digo, ¿no? Entonces, si estás tú en un trabajo en el cual te sientas así, no significa que tengas que moverte del trabajo. Simplemente entender que esto viene desde el Génesis, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que recambiar esto? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos vivir el trabajo ahora que es duro? Lo primero es que tener esa confianza. Si eres hombre, tener esa confianza en que Dios está contigo, ¿no? Y eso cambia la perspectiva. No es que vas a trabajar un trabajo duro solo, sino que Dios está contigo. Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar la habilidad, la sabiduría para poder hacerlo. Dios es el que te consiguió el trabajo, Dios es el que te permite permanecer en el trabajo, Dios es el que te sostiene ahí. Y miren, esa perspectiva definitivamente cambia. Lo otro es poder entender que quién es nuestro verdadero jefe. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, ¿no? Y el Señor se convierte ahora en nuestro jefe. Entonces ya no trabajamos de repente para ese jefe antipático, para ese jefe que trata mal, sino ahora trabajamos para el Señor. La convicción de que Dios está con nosotros y la convicción de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, honrar a mi jefe, trabajar como trabajar como Dios quiere que trabaje, esforzarme en mi trabajo, porque estoy trabajando como para Él, ¿no? Entonces tener la convicción de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y lo tercero es mi esfuerzo. Yo no voy a trabajar ahí esperando una recompensa necesariamente. Si viene la recompensa, amén, pero si no, no. Se lo dejo eso a Dios. A mí me toca hacer mi mejor esfuerzo en donde estoy y los resultados se los dejo a Dios. Entonces, en la primera asignación que vemos en el trabajo, cuando lo aplicamos a nuestras vidas, entonces nos recordamos de que si eres hombre, entonces necesitamos ser valientes. ¿Valientes para qué? Uno, para saber que Dios está con nosotros, que si estamos en ese trabajo es porque Dios está con nosotros, no estamos solos, Él nos da las fuerzas y nos permite seguir adelante. Él está con nosotros. Lo segundo es la convicción de que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos trabajando no para una persona cualquiera, sino estamos trabajando como para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Y lo hacemos muy bien. Y hacemos con excelencia ese nuestro trabajo, ¿no? Honrando a nuestros jefes, honrando a nuestros compañeros, con la convicción de que estamos haciendo las cosas bien, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y lo tercero es que me esfuerzo y doy mi mejor esfuerzo en ese trabajo, no esperando una recompensa, no esperando un ascenso, no esperando un mejor sueldo. Si viene, qué bueno, pero sí estoy dando mi mejor esfuerzo con la convicción de que Dios tiene mi futuro, Dios providencialmente tendrá los resultados, ¿no? A mí me toca solo esforzarme y hacer bien lo que tengo que hacer y se lo dejo los resultados al Señor. Ok, entonces ahí es como aplico yo estas tres características de la hombría en esta asignación que le dio a Adán y que nos dio también a nosotros, el trabajo. La primera asignación que le da a Adán es el trabajo y eso nos llama ¿a qué? A ser proveedores de nuestras familias, ¿no? Y ahí es donde tenemos que esforzarnos duramente. Entendemos ahora por qué Pablo nos dice en 1 de Timoteo 5:8, lo que nos dice, ¿no? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uno se preguntaría, pero ¿por qué Pablo es tan duro, no? Que aquellos que no proveen para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque es la asignación básica que le da al hombre, el trabajo. Y lo segundo es que como hombre tiene que esforzarse en ¿qué? Tiene que ser esforzado, tiene que ser valiente en proveer para su familia, confiando en Dios, confiando en que hace la voluntad de Dios y confiando en su mejor esfuerzo, confiando la providencia, los resultados a Dios. Pero si uno no lo hace, por eso dice, ha negado la fe. Ya está negando básicamente lo básico que tiene que hacer el hombre y la definición de hombría definitivamente desaparece y por eso dice esta situación es peor que un incrédulo. Ahora, hay temporadas en las cuales de repente no hay trabajo, el trabajo es difícil, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No pagan bien de repente, la sociedad en la que se vive no está funcionando bien y podemos tener todo ello. Pero si no tenemos trabajo, ¿cuál sería nuestro trabajo? Porque la pregunta sería, ok, si el Señor le ha dado trabajo al hombre y no tengo trabajo, entonces ¿cuál es mi trabajo? ¿No? ¿Y sabes cuál es tu trabajo? Tu trabajo es buscar trabajo.
Tu trabajo es buscar trabajo y ser el mejor en buscar trabajo. Y buscar trabajo confiando que Dios está contigo y estás buscando porque sabes que es la voluntad de Dios y que estás haciendo la voluntad de Dios y estás buscando trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que tú das tu mayor esfuerzo y los resultados los tiene el Señor. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si no tenemos trabajo, nuestro trabajo va a ser buscar trabajo. Pórtense como hombres, ¿no? Y es el primer llamado de Dios al trabajo. Pórtate como hombre y trabaja. Y trabaja entendiendo que Dios está contigo, que estás haciendo la voluntad de Dios. Y lo tercero es que da tu mejor esfuerzo y en Dios están los resultados. Eso es trabajar, ser hombre y trabajar. Ahora veamos la segunda responsabilidad que le dio a Adán. La primera ya hemos dicho es el trabajo. Y la segunda responsabilidad que le da a Adán la encontramos en Génesis capítulo 2, verso 19, ¿no? Entonces lo primero es que le da la responsabilidad a Adán de administrar la palabra. Dentro de todos los seres creados, Adán es el único ser que tiene el lenguaje, que tiene la palabra, ¿no? Y entonces le da la administración de la palabra. ¿Y cómo así? Dice en Génesis 2:19, le dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán? Empezar a poner nombre a todos los animales. Verso 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y aves del cielo y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Adán, dentro de su trabajo, dentro de sus asignaciones, el Señor ahora le da la responsabilidad de administrar la palabra. Y tenía que usar bien la palabra para edificación, y en este caso para poder dar nombre a los animales, cuyos nombres al final quedaron como está, nos relata las Escrituras. Por eso entendemos después por qué es que el apóstol Pablo nos dice que nuestro lenguaje, ¿cómo debe ser? Sazonado con sal. Nuestro lenguaje debe ser de edificación. Nuestro lenguaje no puede ser como aquellos que no conocen a Dios, con groserías, con inmundicias, ¿no? Sino tiene que ser un lenguaje correcto. ¿Por qué? Porque Dios le dio la administración del lenguaje. Y a nosotros también. Nuestra segunda función nos da una correcta administración del lenguaje, una correcta administración de nuestra boca. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Pero junto con la administración de la palabra, también le da el Señor a Adán la administración de su palabra. Le empieza a decir qué cosa es lo que Dios quiere que haga para que obviamente el hombre lo obedezca, ¿no? Estamos en el capítulo 2, verso 16. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces le entrega ¿qué? La administración de su palabra. Adán todavía está soltero, todavía no tiene a Eva. Entonces, la intención de Dios que es: ok, te voy a dar mi palabra, y mi palabra tú la vas a llevar a tu esposa y a tus hijos posteriormente, ¿no? Él entonces se iba a encargar de poder llevar la palabra. Esto quiere decir para nosotros que Dios estaba trayendo sobre Adán la responsabilidad ¿de qué? De la administración de su palabra. Cuando Pablo nos dice pórtense varonilmente, nos está diciendo pórtense como hombres, teniendo en cuenta esta segunda asignación, es que debemos como hombres buscar ampliamente nuestro mayor conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para poder comunicarlo a otras personas, ¿no es cierto? No significa que todos vamos a ser teólogos o predicadores, pero sí tenemos la responsabilidad de poner todo nuestro intelecto en servicio a Dios. ¿Para qué? Para beneficio de nuestra propia alma y beneficio de aquellos que están a nuestro alrededor, sean nuestros padres, sea nuestra esposa, nuestros hijos, pero ese es un llamado que nosotros tenemos. Le dio a Adán y a nosotros los hombres la administración de su palabra. Y en base a eso, por eso es que nosotros podemos entender cosas como las que Pablo hablaba en 1 Corintios 14:35. Y dice, y si quieren aprender algo, le dice a las mujeres, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿no? Recuerden, el contexto es la iglesia, ¿no? Cómo tienen que desenvolverse en la iglesia. Si tienen algo, vayan y pregúntenle al pastor. No, no está diciendo eso. Y de paso no estoy diciendo que no lo hagan, o no estoy diciendo de que eso esté mal, ¿no? Pero sí Pablo está presuponiendo algo.
Pablo está presuponiendo que como hombres tienen una asignación. ¿Y cuál es su deber? Su deber es conocer las Escrituras. Su deber es conocer la palabra de Dios para que puedan saber cómo caminar en obediencia a Dios. Recuérdense que la palabra hombría está ligada ¿a qué? Al conocimiento de la palabra y al actuar conforme a la palabra, al actuar en obediencia a la palabra. Y Dios le decía a Josué, sé hombre para que obedezcas la ley. Sé hombre para que obedezcas la palabra. Por eso es que la hombría está ligada justamente a eso. Y por eso es que Pablo está presuponiendo que como hombres estamos estudiando la palabra, estamos conociendo más la palabra. Y si la esposa tiene alguna pregunta, necesita conocer algo más, tiene que recurrir a su esposo, porque su esposo le va a dar la respuesta. Y si no la sabe, el hombre va a buscar esa respuesta para poder dársela. Si el hombre no entiende, no conoce esto, va a buscar a quién, a sus hermanos mayores, a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para poder llevar esa respuesta a su casa, sea su esposa, sea sus hijos, ¿no? Porque él es el llamado a poder administrar la palabra de Dios en su casa. Efesios capítulo 5, verso 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué está llamando aquí en Efesios capítulo 5, verso 25? Hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo está que santificando y purificando a la iglesia a través de la palabra. Y de esa misma manera nos llama a nosotros los hombres ¿a qué? A purificar, a santificar a nuestras esposas. Nuevamente, el Señor nos ha dado ¿qué? La administración de la palabra. La hombría está ligada ¿a qué? Al entendimiento de la palabra. La hombría está ligada al obedecer su voluntad. Y la única manera de obedecer su voluntad es ¿qué? Es ir conociendo su palabra. Entonces, como hombres estamos obligados ¿a qué? A poder conocer más de su palabra. ¿Para qué? Para poder santificar a nuestras esposas, para poder hacerlas más creyentes, para poder que ellas conozcan cada vez más del Señor. Eso significa, esposas, vayan a las diferentes reuniones y si crees que porque tu esposa está yendo a una reunión está conociendo más que tú y por eso yo le voy a impedir, eso es inadecuado, eso es mezquino. Más bien te toca a ti que seguir conociendo más de Dios, eso que sea un reto para poder seguir conociendo más y más del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué es que Pablo nos dice esto? Porque él sabe que hay una asignación en el hombre que es la administración de la palabra de Dios. Efesios 6:4. Padres, ¿no? Ahora con nuestros hijos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra aquí es pater, ¿no? Que habla básicamente de papás, ¿no? Si bien es cierto, parecería que está dirigido a los dos padres, y si bien es cierto, tiene una aplicación para ambos, pero está dirigida principalmente a los papás, al hombre, ¿no? Diciendo, padres, no provoques a ir a tus hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Críalos en disciplina e instrucción del Señor, como dice en otras versiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos los administradores de la palabra y tenemos que criarlos en disciplina y en la instrucción que viene de parte del Señor, en esa amonestación, amonestarlos en base a la palabra de Dios, enseñarles qué es el pecado, qué es, por qué le estamos disciplinando a nuestros hijos, y dice, si no lo hacemos, estamos provocando a ira a ellos. Si no los criamos en esa disciplina, en esa instrucción de parte del Señor, estamos incitando sus corazones ¿a qué? A ira a nuestros hijos. Por eso es que cuando les disciplinamos, tenemos que instruirles en qué les disciplinamos, ¿no? No se trata de emociones, no se trata de que, mi hijo ya me cansó, me hartó, me hizo perder la paciencia y en eso yo lo disciplino. No. Tengo que sentarme con mi hijo y instruirle por qué es que es esta disciplina. Por ejemplo, estamos en una mesa y de repente el niño quiere alcanzar algo y de pronto bota el vaso de leche y se derrama todo el vaso de leche y tú le miras con mucha cólera y de repente le lanzas un manazo y le castigas, ¿por qué no tomas atención a esto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos instruyendo para nada, sino al contrario, solamente estamos dejándonos llevar por nuestra ira y ni siquiera eso es disciplina al niño. Y si esto pasa, inclusive en una situación nuevamente parecida y le pasa al papá, la mamá sirvió el vaso de leche y el papá derramó de nuevo con el codo, y si el papá en vez de tomar una actitud de hombría empieza a decir, no,
¿Cuántas veces te he dicho, esposa, que no pongas el vaso tan cerca? Tú eres la culpable. Está enseñándole a ese niño a no asumir responsabilidades, ¿no? Como hombres tenemos que asumir responsabilidades y enseñar también a nuestros hijos, que sería lo correcto, decirles, mira, si ha sido la primera vez, tú no puedes estar haciendo esto, no puedes estar jugando, porque te va a pasar cosas como estas. Y si yo veo que él lo hace constantemente, de nuevo le diré la instrucción, tú sigues haciendo esto, estás desobedeciendo y porque me desobedeces, te voy a disciplinar de esta manera, ¿no? Y si él sigue desobedeciendo, bueno, hay que disciplinarlo. Pero le estamos dando la instrucción de ¿qué? De que la disciplina va a venir producto de la desobediencia constante que está teniendo nuestro hijo, ¿no? Padres, muchas veces en este mundo hemos dejado esa es responsabilidad las mujeres y decimos, bueno, ya mujeres, ustedes encárguense de los hijos. Porque pensamos mal y decimos, no, nosotros nos encargamos del trabajo, de la casa, llegamos nosotros cansados a casa y nuestra esposa es la que se debe encargar de los hijos. La Biblia dice que es nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, es también responsabilidad de la mamá, pero primariamente es nuestra responsabilidad. Si hay situaciones que debemos tocar, debemos nosotros disciplinar, debemos nosotros instruir a nuestros hijos, es nuestro deber. Es nuestro deber instruirle en la palabra de Dios a nuestros hijos. Es hablarles del Señor, es evangelizar a nuestros hijos. Ese es nuestro deber. Y Pablo lo dice claramente en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Miren lo que dice acá. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. En la Biblia de las Américas lo traduce así, dice, y como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros hemos sido como ustedes, como un padre es como un hijo, y como un padre, como un hijo, los exhortábamos, los alentábamos, les implorábamos que ustedes caminen como es digno. Por tanto, el deber del padre implícito aquí en la Biblia, que es, al ser administrador de la palabra, que es que tenemos que exhortar a nuestros hijos, alentar a nuestros hijos e implorarles a cada uno que caminen como es digno del llamado de Dios. Entonces, miren, esa situación o ese llamado, si bien cierto, es para nosotros como padres en general, pero a los papás está esa responsabilidad. Tú no vas a decir delante de Dios, cuando Dios pida cuentas de tu hijo, no vas a decir, es que mi esposa estaba en otras cosas y no le enseñaba a nuestros hijos. No, esa es tu responsabilidad, papá. Es tu responsabilidad exhortar a tu hijo en la palabra de Dios. Es tu responsabilidad alentarlo en la palabra de Dios. Es tu responsabilidad implorarle en la palabra de Dios. Y dar tu mejor esfuerzo sabiendo que Dios está contigo. Y los resultados se los dejas a Dios. Los resultados que vienen producto de poder llevarle la palabra a nuestros hijos, eso solo se lo dejamos a Dios. Solo sabemos que debemos instruir a nuestros niños en el camino del Señor. Y aun cuando sean grandes se acordarán de ellos. Y en la misericordia de Dios ellos conocerán al Señor. Pero de nuevo ese resultado no lo tenemos nosotros, solo el Señor. Pero a nosotros nos toca ¿qué? Hablarles a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos administradores de la palabra. Así como nuestra esposa, así como nuestros hijos, es nuestro deber. Porque la asignación que ha dado al hombre, después del trabajo, después del sustento de nuestra familia, es poder esos sacerdotes en llevar la palabra de Dios a nuestras casas. Y esto nos lleva pues a una pregunta, hombres, ¿no? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿O estás dejando que la rutina y el cansancio te agote? ¿Estás meditando en la palabra de Dios día y noche, como le decía a Josué? ¿Tienes un plan para conocer mejor este libro, para conocer mejor la Biblia? ¿Estás tratando de entender la Biblia o solo la estás leyendo por leer? ¿Estás leyendo un buen libro cristiano para poder conocer más de Dios? ¿No? Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque somos administradores de la palabra. Si solo nos estamos dejando llevar por la rutina, por el cansancio de las cosas que tenemos que hacer, no estamos cumpliendo nuestro papel de hombría. Esa definición de hombre es del mundo. Nuestro papel de hombría es proveer a nuestra casa, ¿no? Y lo segundo es administrar la palabra de Dios en nuestra casa, dando espacio obviamente a que nuestros hijos y a nuestra esposa puedan seguir creciendo en la palabra de Dios. Y la tercera asignación que Dios le da a Adán es que le prepara justamente ¿para qué? Para ser el líder, para gobernar su casa. En Génesis 3:8 dice,
En Génesis 3 recuerdan que Dios le dio la palabra de Dios a Adán. La palabra le da a Adán para que Adán la pueda transmitir a su esposa. Y miren en Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, esto después del pecado, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Ya conocemos, Eva comió del fruto y le dio a Adán, y Adán comió. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿No? Entonces, ¿a quién primero Dios le exige saber esta situación que pasó ahí en el huerto de Edén? A Adán. ¿Por qué? Porque él era el cabeza de hogar, él era el gobernante, él era el líder de la casa. Él tenía esa misión de poder liderar su casa, liderar a su esposa, cuidar a su esposa. Pero él no cumplió ese papel, y justamente porque no cumplió ese papel, pecaron y llegaron a donde tenían que llegar. Recuerden, después de la conversación de Eva con la serpiente, Eva finalmente come del fruto, y Adán, en vez de impedir esta situación, hacerle reflexionar acerca de lo que está haciendo, cede a los, llamémosle, caprichos de su esposa Eva, y finalmente él también peca, y con toda la desgracia que hay en la humanidad, ¿no? Por eso es que Dios ha llamado ¿a qué? Al hombre a poder liderar su casa, a poder liderar. Y para poder liderar su casa, pues necesitaba ¿qué? Necesitaba tener la confianza y la seguridad de que Dios estaba con él, ¿no? Tener la confianza y la seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios, la confianza y la seguridad de que él daba su mejor esfuerzo y le entregaba a Dios los resultados. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 13, Pablo da un fundamento de por qué es que justamente pasa estas, debería ser el orden, porque dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, ¿no? Entonces Pablo inclusive pone como fundamento esta situación para decir cómo debe ser el comportamiento en la iglesia, entre hombres y mujeres, ¿no? En base a lo que pasó. ¿Por qué? Porque Adán era el que tenía que liderar. Adán fue formado primero, después Eva, como ayuda idónea, si recordamos. Y Adán no fue engañado. Eva fue engañada, pero Adán no. Adán cayó porque dejó su liderazgo. Cayó porque obedeció a su esposa en algo que no debía obedecer. Y no es que no deberían obedecer, no deberían escuchar a sus esposas. Al contrario, las esposas tienen mucha sabiduría para poder hablar con nosotros, ¿no? Los hombres, para con nosotros los varones. Sin embargo, tenemos que, al ser nosotros responsables, tenemos que meditar muy bien en las decisiones que vamos a tomar, porque como hombres tenemos que tomar la decisión final, la responsabilidad final es nuestra, porque somos cabezas de hogar. Podemos escuchar a nuestra esposa, a nuestros hijos, las indicaciones, pero nosotros seguimos siendo los responsables. Lamentablemente en este mundo a veces queremos tirar esa responsabilidad a otra persona y no asumir nuestras propias responsabilidades. Por ejemplo, estoy conduciendo el carro, mi esposa está de copiloto, y mi esposa me dice: mira, ¿por qué no nos vamos por esta vía alterna, ¿no? Por una vía A, yo estoy yendo por una vía C. Y entonces lo pienso un momento y digo: ok, vamos por la vía C. Y me voy por la vía A que me sugiere ella, y encuentro todo un embotellamiento, una congestión de autos que al final nos retrasan mucho más de lo que nos podía retrasar el tráfico por la otra vía. Y como yo estoy molesto en esos momentos, empiezo a decirle: ya ves, tu culpa por escucharte a ti, tú no debiste hablar, no debiste decirme. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién fue el responsable de tomar la decisión? Fui yo. Ella me sugirió, pero yo fui el responsable de tomar esa decisión, finalmente. Y qué vergüenza sería llegar al lugar donde he llegado y decir, ¿por qué has llegado tarde? Bueno, es que lo correcto sería: tomé finalmente una mala decisión en el tráfico y me quedé ahí en el tráfico. Pero qué vergüenza sería decir, ¿no? Es que escuché a mi esposa y me fui por otro lado y ella es la culpable de que yo llegue tarde. Qué vergüenza, ¿no? Poder pasar la responsabilidad a otros y no asumir la propia responsabilidad. Lamentablemente en las casas, en la sociedad está pasando eso,
¿no? Los hombres están transfiriendo sus responsabilidades a su esposa, a sus hijos, y no están asumiendo las propias responsabilidades de los resultados de lo que está pasando en su casa. Y lo que está pasando en nuestras casas es responsabilidad nuestra, hombres. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, y nosotros no vamos a poder decir, es que la mujer que me diste, Señor, los hijos que me diste, es tu responsabilidad. No, sino vamos a tener que enfrentar a Dios y realmente, ¿no?, ponernos cara a cara con Él y asumir finalmente nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso es que el Señor nos muestra, ¿no?, que esta tercera asignación es justamente que el poder liderar. Por eso es que en la iglesia también, que es el llamado del Señor a restaurar todo este orden. Y por eso en la iglesia del Señor no se le da a la mujer que ni dominio ni la palabra. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿El contexto qué es? El contexto es el desenvolvimiento en la iglesia, como ya hemos visto. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio solo en el hombre, sino estar en silencio. ¿Eso quiere decir que la mujer debe estar muda, debe estar callada? No, ya lo hemos dicho, ¿no? Sino que es la situación que dentro de la iglesia el papel de la mujer no es estar enseñando ni ejercer dominio. En otras palabras, no puede tener que el liderazgo en el púlpito, ser una pastora, ¿no?, que está dirigiendo la iglesia, sino que está entregando ese dominio y al hombre, porque el hombre está llamado a hacer ¿qué? A ser la cabeza. El hombre está llamado a poder administrar la palabra de Dios. Por eso no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. ¿Por qué? El fundamento, Adán fue formado primero, no es porque se le ocurrió a Pablo, no es porque fue una cuestión cultural, ¿no?, como algunos dicen, no es porque Pablo era machista, sino porque había un fundamento, porque Adán fue formado primero y Adán no fue engañado, sino Eva. ¿Ok? Eso no significa, como decía hace un rato, que la mujer sea anulada en su opinión o en sus expresiones, sino al contrario. Al contrario, tenemos que escuchar a la sabiduría de las mujeres. Muchas veces nos han salvado de algunas malas decisiones nuestras esposas o las mujeres en la iglesia. Pero si hay un hombre que se siente amenazado por las opiniones de las mujeres, es porque es un hombre que tiene débil su liderazgo, ¿no? Que se siente débil por las opiniones de las mujeres, que se siente débil por las opiniones de su esposa, que se siente que su esposa es más inteligente que él. Ese no está teniendo un buen liderazgo, ¿no? Está siendo débil en su liderazgo. Por eso es que cuando el hombre es débil en su liderazgo, ¿qué es lo que hace? Va a callar a las mujeres, va a callar las opiniones de su esposa, va a callar las opiniones de las mujeres. ¿Por qué? Porque se siente débil en su liderazgo. Simplemente tenemos que obedecer lo que Dios nos ha dicho, y nuestras esposas, las mujeres en la iglesia, son muy sabias. Nos pueden dar muchas recomendaciones, pero al final ya sabemos el orden, cómo el Señor ha determinado la responsabilidad que tenemos nosotros los hombres en asumir finalmente esas decisiones en nuestro hogar, en la iglesia. Y obviamente este liderazgo que tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia, tiene que ser basado en convicciones bíblicas, ¿no es cierto? Escuchando obviamente a los nuestros con toda gentileza y con toda caballerosidad. Porque ser hombres no significa ser tiranos, ser hombres no significa ser toscos con las mujeres, ¿no? No significa hablarles mal, con palabras ásperas, no, eso no significa, ¿no? La misma Biblia dice que nuestro lenguaje sea edificante, que nuestro lenguaje sea sazonado con sal. Eso es lo que nos dice el Señor. Y si nos damos cuenta en 1 Corintios 16:13, cuando comenzamos este compartir, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad, esténse firmes, pórtense como hombres, esfuércense, todo lo que hacen sea hecho con amor. Sí, el llamado que el Señor nos hace a nosotros es a liderar, a gobernar con firmeza, pero también a servir con amor. Recuerden que el liderazgo que el Señor nos da es un liderazgo para servir. No es un liderazgo de este mundo autoritario, sino es un liderazgo para servir. Nuestro gran modelo de hombría es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue firme, ¿no? Mantuvo sus convicciones, pero también fue un hombre lleno de amor. Veamos entonces en el Señor Jesucristo estas tres características de hombría. ¿Por qué actuaba como actuaba? Porque él tenía la convicción de que Dios estaba con él. Lo segundo es, actuaba como actuaba porque él sabía que estaba obedeciendo la voluntad de Dios, ¿no? Que conocía la voluntad de Dios. Y lo tercero es que él hacía lo que tenía que hacer y dejaba los resultados solamente a su Padre. El Señor tenía la convicción de que Dios estaba con él, y por eso él
simplemente podía inclusive rechazar las tentaciones del pecado porque sabía que Dios estaba con él. En el desierto, Satanás tienta a Jesús y le dice: ahora que estás con hambre, mira, ¿por qué no conviertes estas piedras en panes, no? Total, si eres hijo de Dios, puedes hacerlo, tienes toda la capacidad, ¿no? Y Jesús le dijo: sí, ok, puedo tener toda la capacidad, pero recuerda que la Biblia, las Escrituras dicen: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba muy claro de que Dios estaba con él. Él decía: yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre, ¿no? Él estaba muy claro, muy seguro de que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Segundo rasgo de la hombría. Y tercero, en Getsemaní mismo él tuvo su propia voluntad. ¿Y qué dijo? Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo doy mi mejor esfuerzo y confío en ti, en los resultados. Solo tú sabes lo que vas a hacer. ¿Ok? Entonces Jesús es la muestra máxima de hombría para nuestras vidas. Él vino ¿a qué? Con un trabajo. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. A trabajar preparando el reino, predicando la palabra y muriendo por nosotros para darnos salvación. Lo segundo, era un gran administrador de la palabra. Desde pequeño él se preocupaba en conocer la palabra. Ya sabemos su historia. A los 12 años está discutiendo con los sacerdotes del templo acerca de las Escrituras y encontraron en él gran sabiduría. Y lo tercero, como decíamos, la tercera asignación era liderar. Lideró un grupo de 12 hombres, ¿no? Pero lideró no solo ese grupo de 12 hombres, sino muchos hombres más que lo seguían. Y lidera finalmente la iglesia del Señor. Es cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, miren, esas mismas asignaciones que tiene Jesucristo son las mismas asignaciones que nos han dado a nosotros los hombres. Y esas características que habíamos visto del hombre, definitivamente la podemos ver en el Señor Jesús. Este mundo necesita de hombres como el Señor Jesucristo. No hombres tiranos, no hombres que maltraten a las mujeres, no hombres que maltraten a sus hijos, no hombres que sean irresponsables con sus vidas, no hombres que no trabajen, no hombres ociosos que no quieran estudiar la palabra de Dios, no hombres que no quieran liderar en sus casas. No, este mundo necesita verdaderos hombres conforme a la imagen que Dios ha diseñado. La iglesia necesita verdaderos hombres conforme a la imagen que Dios ha diseñado, y tu casa, tu familia necesita hombres conforme a la imagen de Dios. En 1 Timoteo 2:8 dice: por consiguiente, quiero que todos los hombres oren, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas sin iras, ni discusiones, ni contiendas, ¿no? Y en este verso es muy interesante. Dice: por tanto, quiero que en todo lugar los hombres, nuevamente, dice, llamado para los hombres, oren, ¿no? Quiero que ustedes, los hombres, oren. El primer llamado es ¿a qué? A liderar. Porque, ¿qué le ha dado al hombre? ¿Qué asignación primera le ha dado al hombre? El trabajo. El trabajo, ¿no? Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí trabajando para el Señor, ¿no? Entonces nos está diciendo: los hombres no podemos estar sin hacer nada en la iglesia, tenemos que liderar. ¿Y cómo es que lideramos, no? ¿Cómo es que lideramos? Cuando nosotros tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, cuando tenemos la convicción de que estamos haciendo su palabra y damos nuestro mejor esfuerzo y los resultados se los dejamos a Dios. Pero tenemos que liderar. El Señor nos ha llamado ¿a qué? A liderar. ¿Ok? Y dar y trabajar de la mejor manera así, ¿no? Está haciendo este llamado que los hombres en todo lugar oren, se pongan ahí adelante y comiencen a orar. Lo segundo es levantando manos santas, levantando manos santas. Esto nos habla definitivamente de siendo hombres que obedezcan la voluntad de Dios. ¿Quién está libre de pecado? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Quién está limpio de manos totalmente? Ninguno, solo Jesucristo. Pero a través de Jesucristo tenemos su palabra, a través de Jesucristo podemos nosotros obedecer la voluntad de Dios, porque recordemos que ya somos nuevas criaturas, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vivir en santidad, y entonces estamos obedeciendo la palabra de Dios sin una conciencia sucia, sino con manos limpias. Nosotros levantamos estas manos santas, ¿para qué? Justamente para orar. ¿Por qué? Porque como hombres nosotros ahora no solo tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, sino la convicción de que estamos haciendo la voluntad de Dios, y por eso estamos levantando manos santas ahora.
Y lo tercero es sin iras ni discusiones. Sin ira ni discusiones. Nos ha dado un trabajo. Somos administradores de la palabra y por eso es que podemos levantar manos santas, conocemos la voluntad de Dios. Y lo tercero dice, sin ira ni discusiones. Cuando lideramos pasa justamente estas cosas. Cuando lo lideramos estamos esperando normalmente un resultado, ¿no? Todo líder espera un resultado de las cosas que hace. Si evangelizamos esperamos, ¿no?, indirectamente que las personas puedan conocer más al Señor. Los que predicamos esperamos que de repente esta palabra pueda cambiar la mentalidad de algunas personas en sus vidas. Si yo corrijo a mi hijo, espero que mi hijo entienda la corrección y empiece a cambiar su conducta. Los profesores que enseñan esperan que sus alumnos puedan conocer más de la materia que está enseñando, etc. Con los que lideramos siempre estamos esperando algo, ¿no? Eso es lo natural. Pero en lo natural, cuando las cosas no se dan como uno quiere, viene la frustración, viene la ira y viene la contienda, ¿no? Cuando las cosas no se dan como uno quiere, viene la frustración del padre, la frustración del profesor, la frustración del jefe en el trabajo, etc. Viene ello, ¿no? Y empezamos, si no nos controlamos bien, empezamos a tener ira y nos dejamos llevar por la ira. Pero el hombre de Dios, el llamado al hombre de Dios, ¿qué es? A que él dé su mejor esfuerzo en lo que está haciendo, pero se lo deja los resultados a Dios. Por eso es que no hay ira, no hay contienda. Si bien como humanos tenemos ciertas expectativas, pero yo sé que se lo dejo a las manos de Dios. Instruyo a mi hijo lo mejor que puedo, le doy lo mejor que puedo, le doy parte de mi vida, pero el resultado se lo dejo a Dios. Como jefe doy las mejores instrucciones, guío de lo mejor que puedo a mis trabajadores, hago mi mejor esfuerzo tratándolos bien y el resultado se los dejo al Señor. Lo mismo en la iglesia, lo mismo en casa, en cualquier otro lugar. Predico lo mejor que puedo, me preparo lo mejor que puedo, busco la palabra de Dios y el resultado solo se lo dejo al Señor. Y de esa manera no hay frustraciones, no hay iras ni contiendas. Porque entiendo como hombre que debo dar mi mejor esfuerzo en lo que tengo que hacer y el resultado se lo dejo al Señor. Tercera asignación, saber ser un líder. Un líder no iracundo, un líder que no está discutiendo, un líder que no está en contiendas, sino un líder que ama, un líder que conduce, un líder que hace su mejor esfuerzo y los resultados se los deja a el Señor. Por eso es que en la iglesia se necesitan estos hombres, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo acá Pablo. Por consiguiente dice, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni contienda. La iglesia necesita de hombres. La iglesia necesita de hombres que lideren. La iglesia necesita de hombres que lideren con su ejemplo. La iglesia necesita hombres que lideren con su amor. La iglesia necesita hombres que lideren con el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación de esa palabra en sus vidas. Que tengan manos santas, que sean ejemplos de santidad en la vida de las personas, que sean ejemplos de santidad para su casa, para sus hijos, para las nuevas generaciones. Necesitamos hombres que sean realmente hombres y que hagan todo su esfuerzo y dejen los resultados a la voluntad de Dios. No hombres que estén lloriqueando, hombres que porque no hay resultados como ellos quieren se comportan como niños. No, ya no voy a hacer lo que tengo que hacer, ya no voy a hacer esto, ya no voy a participar acá, lloriqueando en sus casas y murmurando contra las personas. No, ese no es el hombre que Dios ha diseñado. El hombre que Dios ha diseñado, como hemos visto, es un hombre que confía que Dios está con él. Es un hombre que conoce su palabra y que está obedeciendo su palabra. El hombre que confía en Dios da su mejor esfuerzo y los resultados se los deja a él, porque sabe que providencialmente Dios va a actuar como él quiere y hacer lo mejor para él. Hombría está ligado a ser valientes y tenemos que ser valientes para ponernos adelante a orar, ponernos adelante a liderar en la iglesia, valientes para poder levantar manos santas, valientes para poder obedecer la voluntad de Dios y valientes para seguir actuando, haciendo lo mejor de nosotros y dejando los resultados a la providencia y a la soberanía de nuestro Dios. Hombres, necesitamos ser hombres a la manera de Dios. Este mundo necesita de hombres. La iglesia necesita de hombres, tu casa necesita de hombres. Volvamos a la verdadera hombría, volvamos a la verdadera masculinidad a la cual el Señor nos ha llamado. Que el Señor te dé la sabiduría para ello, que el Señor pueda guiarte con su Santo Espíritu a que esta palabra pueda transformar tu corazón y las decisiones que tomes a partir de hoy. Si este mensaje ha edificado tu vida, yo te pido que tú le des al final del video un me gusta y puedas tú
inscribirte, suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, para poder seguir recibiendo enseñanzas como estas y puedas tú pasar a otros esta enseñanza para que se siga difundiendo la palabra de Dios.